Muy buenos días, estamos acá de nuevo con nuestro programa. Ayer le dijimos que hoy conversaríamos sobre el tema de los géneros musicales. Ayer le dijimos que conversaríamos mañana en la mañana y por supuesto estamos acá de nuevo conversando bien tempranito de mañana. ¿Cómo se encuentra usted, Apóstol Eduardo? ¿Cómo está usted de nuevo? Bueno, excelente. Esperando el día de hoy, que ya nosotros dijimos ayer que era en la mañana, pero ya es hoy. Estamos muy contentos por su sintonía. Gracias por seguirnos, por ayudarnos a seguir creando contenido con esta calidad. Gracias por sus comentarios. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo. Les recordamos que somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, transmitiendo en vivo y en directo aquí en cabina. Adrián Pinto Figueroa y su servidor Ubaldo Pinto desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. Es un tiempo bien interesante en el que hemos escogido. Pensamos que lo íbamos a hacer en una sola entrega, No. en un solo podcast. Las entregas que sean necesarias. Y resulta que ya esta es la tercera parte. Sí. Que llevamos hablando sobre el tema de la música, sobre el tema ayer lo habíamos hablado sobre el género, ¿no? Si el género musical era correcto, si los géneros son del diablo. La verdad es que nosotros consideramos que, primero el diablo no tiene el poder creativo para nada. O sea, de repente uno dice, no, esto lo creó el diablo. Es creativo, ¿no? Pero si él creará algo, yo creo que... Yo pienso que está diciendo, quiere decir creador. Creador, o sea, él no tiene un poder creador. Porque es creativo, él tiene esa habilidad de moldear, copiar. Esa es otra cosa. Él no tiene un poder como el de Dios. Él lo que ha hecho siempre es mimetizarse a lo de Dios, modificar lo de Dios, utilizar esa vía, esa plataforma de cosas que ya Dios le dio habilidades a otros. Yo recuerdo que cuando Dios estaba construyendo el templo, cuando Dios le dijo a Moisés para construir el templo, y en tiempos también de David ocurrió. Es decir, Dios le dio habilidades a las personas allí. Es Dios quien le da las habilidades, la destreza, la fortaleza. Es Dios quien pone eso en el espíritu, en el corazón, en el pensamiento de la persona para en ese particular ser inspirados por Dios, para que la música sea acorde como Dios dice. Es decir, porque cuando nosotros miramos en el libro de Crónicas o miramos, por ejemplo, en el libro de Esdras, cuando nosotros miramos todas esas cosas, ¿para qué Dios creó esa forma de acercamiento, esa forma de catalización para llegarle a Dios, que es la música? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de armonía, Dios es un Dios que cualquiera que piensa en Dios cree que es un viejo allá sentado en un trono, con la barba bien larga, así como que cara dura, sí, de todo seriote y que no se ríe. Resulta que imagínate, la Biblia dice el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que Dios nunca ríe, Dios nunca sonríe, Dios nunca está contento. Y resulta que cuando miramos la Escritura, habían 7 fiestas principales en el pueblo judío. Imagínense una fiesta sin música. Sí. Entonces Dios fue el que motivó a esta gente a hacer arpas, salterios, es decir, todo tipo de instrumentos musicales con sus diferentes formas, tamboriles y todas aquellas cosas, para glorificarle a Él, para alabarle a Él, para llegar a Él. Es decir, que todo eso, así como uno dice todo lo que respira alabe a Jehová, todos esos instrumentos musicales fueron diseñados por Dios. Todos esos instrumentos musicales es para adorar a Dios. O sea, de pronto a lo mejor te dirá, bueno, pero es que algunas cosas las crearon y lo están usando los santeros. Por ejemplo, un tambor. Entonces agarran un tambor y toque, y eso es para invocar al espíritu inmundo. Yo le digo, mire, entonces un tamboril o los tambores que aparecen en los salmos también estaban invocando al diablo. Sí. Lo que nos lleva al hecho de cuánto influye el hecho de que un tambor o una música o un acorde, es lo que hablábamos del acorde. O sea, ¿cómo usted me puede decir a mí que un acorde es satánico? O sea, ¿cómo usted puede decirme eso? ¿Con qué trasfondo histórico, tradicional, teológico, con qué trasfondo usted me puede decir a mí que una nota es satánica? Si básicamente lo que lo provoca, satánico o no, primero, es
en qué contexto, el contexto está siendo eso utilizado. Y explícitamente, si eso que se está haciendo es con la intención de adorar a Satanás. Muchos me van a decir a mí, si no adora a Dios, adora al diablo. Mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿acaso el sonido que usted tiene en su teléfono de llamada adora al diablo? Eso que traen los teléfonos ahora, un Nokia. Un Nokia, cada vez que usted atendía la llamada, usted tenía al diablo cantándole. Porque no hablaba de Jesús. Porque no hablaba de Cristo. Eso es Satanás. O sea, entonces hay veces que la hipocresía de algunos argumentos de algunos hermanos les hace a ellos ver más allá de... Lo ponen como ellos muy espirituales y uno porque como quieren, como que exacto, no sabemos porque ellos parados. quieren ser el dedo señalador para decir qué es la norma y qué no es la norma. Entonces, es muy fácil a veces citar algunos versículos bíblicos, siempre me citan a lo mismo, no, porque tenemos que hablar entre nosotros con cantos y salmos e himnos espirituales. Y, ok, todo con un corazón al Señor, pero el asunto es que cuando dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, no quiere decir eso que si usted, por ejemplo, le canta a su esposa, usted no tiene un corazón que no sea del Señor. Y cuando habla de cantos espirituales, la mayoría de las personas se imagina es lo que su preconcepción de lo que debería ser un canto espiritual debería haberse manifestado en la música. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano que la música rock es espiritual, lo primero que me va a decir es no. ¿Por qué? Porque no es espiritual. ¿Pero por qué no es espiritual? Bueno, porque no te lleva el espíritu. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabe usted que la música que yo estoy escuchando a mí no me eleva en lo espiritual? ¿Cómo sabe usted que el Señor a mí no me ministra? Fíjate esos grupos, esos muchachos de esas regiones, por ejemplo, hacia Estados Unidos o hacia Europa, que yo he visto conciertos a nivel, por ejemplo, hay una cosa que llaman conciertos en Europa, que se hacen en Alemania, lo hacen en Francia, en donde asisten, aquello parece un mar de gente, que aquello es una cosa impresionante. Son festivales. Wow, entonces, y lo que tú escuchas son ese tipo de música, tipo rock, un poco ácido, mucho de eso, pero también yo he visto muchos cristianos que van en esa misma línea, utilizan ese género musical, y a esos muchachos les gusta es eso. Es decir, a los jóvenes les gusta ese estilo de música y lloran por el Señor. Es una cosa que a mí cuando... O sea, para mí de pronto el choque es un poco más fuerte que para ti, porque tú eres muchísimo más joven que totalmente. yo. Pero porque nosotros nos enseñaron que era estilo balada, que era un poco más hacia el gospel o... era un poco más hacia lo no sé, hacia lo instrumental, la balada, fundamentalmente. Entonces, bueno, y el merengue, ¿no? Y el merengue en algunos casos. Entonces, para mí era un choque muy, muy fuerte ver ese tipo de música y ver a jóvenes decir que sí, que estaban ministrados en el Señor y hablan de Jesucristo, igual que ver muchos de esa gente que fueron rockeros y fueron gente que estuvieron sumergidos en la droga y que han sido rescatados por el Señor y entonces lamentablemente quedaron tatuados. Claro. Lamentablemente quedaron con Pilsen y con el rastro del estilo de vida que llevaban. ¿A cuántos Jesucristo no lo ha sacado de la droga? Sí, y lo sacó de la droga a través de canciones de gente que tiene un género musical que no es muy agradable muchas veces a nuestros oídos, pero esos jóvenes reciben esa bendición. No, entonces, y son esos mismos jóvenes... Yo creo que una cosa lo hace la música y lo demás lo hacemos los pastores o los apóstoles en la congregación. Claro, y pienso que el hecho de que algunos nos guiemos por allí, por el hecho de que, bueno, tenemos que tratar de colocar todo en su contexto, nos ayuda a nosotros a estar mejor con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si yo sé que ese tipo de música de rock, de metal, va a distraer totalmente a la persona en su adoración a Dios, ¿qué voy a hacer yo colocando en una iglesia una canción de una de mis bandas donde el 100% es grito? La persona primero va a creer que es el diablo que está en la iglesia. Eso es algo que hay que verlo con mucho cuidado, porque el ambiente en la iglesia, lo que hace como
un equilibrio entre lo que es la iglesia, la congregación, la reunión, porque es que hay muchos estilos de personas allí, de muchos tipos de edades. O sea, tenemos gente que está alrededor de los 15, otros alrededor de los 30, pero puede ser que tenemos gente alrededor de los 50 y 60 años. Entonces, ¿hasta dónde de repente un hermano o una hermana se va a sentir cómodo cuando tú, por ejemplo, traes metal a una congregación? Sí, no, y es muy no. distinto. Ahora, ya en el plano personal, o en el plano de pronto en una reunión de jóvenes, o de pronto en la reunión de personas ya adultas, entre 40 y 50 años, o entre 40 y 60 años, a lo mejor querrán escuchar un tipo balada. A lo mejor querrán escuchar una ranchera. Ahí es donde está la Mira, madurez. yo tengo hermanos, cuando fui a Colombia, la última vez que fui a Colombia hace 4 años, y yo entré a una congregación en donde, claro, el ambiente musical era para tipo balada. Pero luego fui a una reunión, ahí lo que se escuchaba era vallenato. Y el Nosotros vallenato, ponemos vallenato aquí, bueno. el vallenato con la Esos letra. almáticos, esos hermanos almáticos que andan escuchando vallenato. Y los hermanos se gozan un pullero, pero estaba en Villavicencio. Y ojo, y la letra de esas canciones de vallenato que yo he escuchado tienen un mensaje de adoración inmenso, un mensaje de entrega, Pero que muchas veces usted no lo va a conseguir ni aún en la música contemporánea. En balada no se ve. Ajá. En balada no lo vas a ver. Entonces, eso es lo que a veces uno se pregunta. ¿El contexto eclesiástico me permite hacer eso? Si yo tengo una iglesia, y de hecho yo lo aplico en la iglesia donde yo estoy. Yo soy también parte del liderazgo de la música, el alabanza y la adoración en la iglesia. Y yo sé que hay canciones que cada vez, o sea, que cuando se intenta ministrar es un choque. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno cree, no, yo la vi en este video y la gente se estaba gozando con no sé qué, pero cuando tú por ejemplo, un caso, me pasaba mucho con la música de Planetshaker. La música de Planetshaker en Australia será lo mejor, pero nosotros las cantamos aquí no calza, y la gente no calza. No calza. O también influye, por ejemplo... Vea un video de Planetshaker para que usted vea. Claro, eso es un bululú de gente. Y mucha. La mayoría, no sé, el 80-90% son jóvenes. Claro. Y todo el mundo se está gozando un pullero. Pero muchas canciones son así, no nada más Planetshaker. Hemos intentado sacar canciones de Israel Houghton con Cualo Zamorano, que los hermanos simplemente no la siguen. Por ejemplo, ahorita se ha vuelto a eso, volviendo un poquito a lo de antes, lo de la letra. Hay canciones que las letras son tan complejas que los hermanos no pueden seguir la canción, tienen que ver tiene que ver el video bien, y llega un punto donde las agarran, ¿no? Donde logran agarrar las canciones, pero si el estilo muchas veces no llega a la persona, yo digo simplemente no las tocamos porque la gente no está respondiendo algo que no necesariamente tenga que ver con uno puede decir, no, porque estos hermanos son almáticos, porque no quieren escuchar esta canción. O también ellos pudieran decir lo mismo de nosotros, no, estos músicos son almáticos que quieren tocar una canción demasiado joven. Entonces, ves lo que es la diferencia de perspectiva y de posiciones con respecto a un género y cómo implica el hecho de que a veces eso impide que se ministre en la iglesia. Y por supuesto, si usted está en esa posición de decidir qué género usted va a usar, eso es cuestión de ir tanteando. Ir tanteando para saber qué le muestra el Señor, qué es lo que la iglesia necesita. Anteriormente, ¿cuál era el mayor número de personas que iban a las congregaciones? La gente que estaba por encima de los 40 años. Claro. Y se corrió mucho el tiempo en que se decía, no vale, tú eres evangélico. Pues sí, es que ser evangélico es para los viejos. Eso se corrió mucho. No era lo usual de que una persona con 12 años, 15 años, 20 años estuviese dentro del cristianismo. No, por lo menos no voluntariamente, porque lo obligaban. Al menos voluntariamente no, pero en los años 60, los años 70, 80, por allí, la mayoría eran gente adulta. A mí me pasó que cuando yo estuve en la universidad, yo me congregaba en una universidad, en una congregación allá en Mérida, en donde el pastor era más o menos entre los 40 y algo, 42, y la mayoría eran personas adultas. Y los jóvenes nos reuníamos aparte en un apartamento por allá cerca de Gloria Patria en Mérida, porque había otra cosa, había otro ambiente. Entonces hoy, la mayoría de las congregaciones cristianas hoy,
yo creo que un 80%, o a lo mejor peco con poner un número, pero en la mayoría, un alto porcentaje, son jóvenes. Son jóvenes. Entonces imagínate un joven colocándole música de Marino. Los tipos se van a ir. No. Totalmente. Los tipos se van a ir. O de repente tú le pones O llevan el cambio ellos mismos y dicen, mira, estamos aquí así puros jóvenes. Estamos aquí. Eso no nos está llegando. ¿Cómo se llama el evangelista este? Que no es Jimmy Swaggart. Pero que él toca ese tipo de música instrumental y tú sabes, tipo Benny Hinn. Entonces tú ves el estilo de música de Benny Hinn, a lo mejor a los jóvenes no le agrada eso, o sea, tú llegas a una iglesia en donde toda la música es tipo Benny Hinn o música tipo davídica. Hay jóvenes que no les gusta ese estilo de música davídica y entonces todo el tiempo... Bueno, yo soy el primero que no me gusta ese... Pero hay sitios donde sí. Y ahí es donde Dios ha entrado, porque yo le he pedido al Señor, ayúdame a disfrutar ese tipo de género. Y es bueno. Y el Señor me ha ministrado con esa música. Pero al comienzo era un bloque, era una pared inmensa para yo poder saltar eso y decir, no es el género. No es la música que me va a ministrar o no me va a ministrar, sino es la predisposición de mi corazón para recibir algo del Señor. Que ya murió, no sé si te suena el nombre de Víctor Perdomo. No. Él llegó a caer en el mesianismo y él decía que la única música era la música mesiánica. O sea, la música tipo davídica, si no es música. Entonces es un tema en donde aquí el punto es este. ¿Qué es lo que realmente, a fin de cuentas, qué es lo que realmente importa? El mensaje de la letra importa muchísimo. Es decir, ¿a quién yo le estoy refiriendo el cántico? ¿Sí? Eso es sumamente importante. Porque yo creo que tú habías hecho un ensayo de que le diste la letra a una persona. Sí. Le diste la letra de una canción a una persona y la persona cuando lo vio dijo, wow, esto es una cosa espectacular donde se alaba a Dios. Y luego la persona escuchó la música y dijo, qué cosa tan horrible. Escuchó la música sin la letra. Así fue la cosa. Y luego entonces, oye, qué música tan horrible. Entonces no, lo que pasa es que la letra que usted vio es la letra de esa canción. Sí, primero leyó la letra y después le mandé el audio de la letra. Entonces, eso es algo bien importante. Es decir, si usted pasa el contenido de esa música, el mensaje de la música, lo pasa por el filtro de la escritura, de los valores, de los principios establecidos en la palabra de Dios, y que de alguna forma te lleva a un cambio de estilo de vida, que va totalmente contraria a esta forma en que el mundo quiere ver cosas, en donde hay violencia, en donde se incita a la droga, a la prostitución, en donde se incita a la corrupción. Es decir, si usted mira con detenimiento y a lo mejor medita con mucha precisión el contenido, el mensaje de una música y de una letra, entonces usted puede tener un punto de referencia válido como para poder hacer una expresión, yo digo, crítica, pero objetiva de lo que usted está escuchando. Ahí yo pudiera aplicar algo. Ahí pudiéramos aplicar algo, porque siempre se va a sentir el hecho de que, ¿qué música entonces canto en la iglesia? El oyente no puede pretender y decirme, no, Adrián, lo que pasa es que usted es un hipócrita, porque o a usted no le gusta un tipo de canción, igualito la toca, o a usted a usted le gusta un tipo de canción que no quiere colocar en la iglesia porque a los hermanos no le van a gustar. Entonces, eso no se llama hipocresía, eso se llama tener un poquito de discernimiento espiritual, tener un poquito de prudencia ministerial con respecto a qué música yo voy a colocar qué música voy a colocar en la iglesia y qué música es provechosa para que mis hermanos entren en comunión conmigo para adorar al Señor. A mí me gusta una banda que se llama Animals as Leaders. Es una banda de rock metal que es instrumental. Yo no puedo colocar eso en la iglesia porque no me va a llevar a nada. Primero, la gente se vuelve loca porque es demasiado técnica la música. Y segundo, que no hay nadie cantando. Entonces, ¿cómo los hermanos se pueden relacionar conmigo en la adoración al Señor? Si tú no entiendes algo, porque en la adoración, eso no te va a llevar a nada si no lo entiendes. No me va a llevar a la adoración al Señor. Y en la iglesia eso es lo que me interesa.
¿Qué pasa con este tema? De que hay personas que confunden el uso personal de la música con el uso de la iglesia. Hay músicas que lamentablemente, si a usted le gusta, supóngase que a usted le gusta la salsa, y la iglesia es una iglesia que predominantemente no es movida por la salsa, sino que es movida por medio de la música contemporánea moderna. Llámese lo que sea, cualquier nombre que usted le quiera poner. Usted no va a pretender que la iglesia es que usted vaya a escuchar, usted escucha música salsa en la iglesia cuando sus hermanos no son ministrados por ese tipo de música. Ahí es cuando usted se da cuenta de que hay una música. Uno puede poner una salsa en una reunión de iglesia. Y sin embargo, de pronto hay un agasajo. No, pero exacto. Lo puede poner de fondo. Pero y yo me refiero no para un servicio. Yo me refiero para un servicio porque claro, específicamente en el servicio hay un objetivo que es diferente al objetivo de una reunión de jóvenes. Una reunión de. En ese sentido, pues, sí, claro. en una reunión cada de jóvenes. Música tiene su momento. Tiene su momento. Y ve lo subjetivo de esto: que esa misma salsa va a servir en un culto un domingo en República Dominicana o en Puerto Rico. La misma salsa. Y va a ministrar y el Espíritu Santo se va a mover y van a hablar en lenguas. Entonces, no es cuestión del género, sino que muchas veces es el contexto ministerial, cultural de su iglesia. Y eso habla mucho para lo que yo al siguiente punto, que es cuando está permitido, o por lo menos porque el punto es, ¿qué estoy haciendo que no sea pecado? Yo quiero hacer algo que no sea pecado. ¿Será que lo que estoy haciendo me lleva a mí a tener una relación con el Señor pecaminosa o no? Si esa relación con el Señor está siendo pecaminosa, que entre comillas, ¿no? Yo pienso que decir una relación con Dios pecaminosa no está bien, porque es como contradictorio. Si es pero, Dios, no es exacto, es contradictorio, pero una relación con el Señor que sea que no sea de acuerdo a la que Él quiere, donde usted esté pecando y usted no se esté dando cuenta que está pecando. Yo creo que todos queremos adorar al Señor de forma genuina e intimidad. Pero el punto es cuando yo estoy pecando al escuchar una música X. Porque si yo escucho una música que no tiene ningún mensaje directamente de adoración a Dios, a la Trinidad, pero tiene otro tipo de mensaje, que es un mensaje que te puede ser reflexivo, que es de reflexión, que a lo mejor no directamente me dice que es Cristo, o es Dios, o es el Espíritu Santo, pero es un mensaje de reflexión que no contradiga los principios bíblicos. ¿Qué es lo que tendemos a ocurrir? Están dos campos aquí. Está el campo de la música hablada, que vendría ese campo de esa música que no niega los principios del Señor, y está el campo de la música instrumental, que es ahí donde hablamos la música clásica. Una vez me conseguí una persona que me dijo: Adrián, ¿cómo hago? Yo soy el violinista, o ¿cómo se le dice? ¿Violinista o violincista? No sé cómo se me disculpa. Violinista. El violinista en la orquesta. ¿Cómo estoy adorando a Dios o estoy adorando al diablo? Isaí, por ejemplo. Mi primo Isaí, mi tío Carmelo, son cornistas, de los mejores cornistas de Venezuela. Y en su mente, en su espíritu, ellos son de religión católica. Pero aún un católico, él pudiera preguntarse: ¿estoy alabando a Cristo o no? Y por el hecho de que aplicamos a eso y de eso viven, porque son músicos. Y de eso viven. Entonces, es como un mecánico. Arreglo un vehículo, ¿qué vehículo es satánico y qué vehículo sí, exacto, no es cristiano? No, y eso tiene muchas implicaciones, porque yo pudiera decir: ¿le arreglarías el carro a un satanista? Entonces, a veces uno, por un esquema de que confluyen demasiadas unas ideas con otras, no se aclaran. Usted puede caer. Médico, usted atendería a un babalao que se está muriendo. Exacto. Entonces, ahí está. ¿Será que le estás haciendo un favor al diablo? ¿O le estás haciendo un favor al ser humano? ¿O atender al ser humano es atender al diablo? Imagínate que nosotros en la cuando se confluyen las cosas. Cuando venga un herido, lo primero que le preguntamos: ¿de qué religión eres tú? Sí, ¿de qué religión eres tú? Vamos a suponer que tú eres católico o no, tú te lo mereces, tú te tienes que ir para el infierno. O sea, no, tú no yo puedes soy decir musulmán, eso. Ajá, y bueno, también, entonces tú, o sea, es una cosa que también ¿Por qué influye esto? ¿Por qué estamos diciendo estas cosas? Porque es el mismo principio con respecto a la música. ¿Cómo yo puedo decir que si una canción no habla de Cristo, del Espíritu Santo o de Dios, entonces por lo tanto cuando la escuches es pecado? ¿Cómo yo puedo saltar a esa conclusión tan rápido cuando tenemos ejemplos como ese?
Dígame Hansi Velázquez. Ejemplo donde, por ejemplo, Hansi Velázquez. Hansi Velázquez es una cantante que no nombra explícitamente siempre a Dios. Yo creo que muy raramente las menciona. Es más, hay una música de Hansi Velázquez que la agarraron para una novela. Una novela, sí. No recuerdo cuál es, pero sí me recuerdo que sí le hicieron. Pero era de una novela, entonces yo me sorprendía porque yo decía, fíjate, agarraron una música, agarraron la letra, agarraron una cantante de corte cristiano, ¿no? En ese estilo, para ponerle en una novela. Pero ahí es donde entramos en el campo de... Yo imagino que habrán llamado a Hansi Velázquez, que mira, nosotros vamos a colocar... Sí, no pongan eso, porque ustedes son una novela y yo... Sí. No sé, exacto, entonces... El punto es cuando yo puedo considerar una canción como prohibida para mí para escuchar. Porque si yo digo, esta canción no la puedo escuchar porque si la escucho es pecado, yo inmediatamente lo que tengo que preguntarme es cuál es el mensaje que tiene. Ya descartamos el género. El género no me dice a mí si una canción es satánica o no. Pero el mensaje sí me lo puede decir. Pero muchas personas van a decir, no, que todo lo que respire alabe a Jehová. O sea, que toda la canción tiene que alabar a Jehová. Y yo a veces soy muy chocante en alguna forma. El mensaje, un hermano me dijo así. Y yo le pregunté, cuando usted respira en el baño, ¿usted alaba a Jehová? Cuando usted está en el baño, haciendo sus necesidades. Él me dijo, hermano, ¿cómo usted me va a decir eso? Y yo le digo, hermano, no seamos tan sarcásticos. Cuando usted está viendo un partido de fútbol y Cristiano Ronaldo mete un gol, usted dice, gloria a Dios, alaben a Jehová, que Cristiano Ronaldo metió un gol. No, tú te vacilas tu gol y tú glorificaste a Dios. Tú no estás en los 90 minutos del partido de fútbol, tú no estás glorificando el nombre del Señor sentado ahí en tu sillón viendo un partido de fútbol. Y yo creo que usted no está en un momento de suma intimidad cuando usted está viendo el Real Madrid ganar. Porque allí usted está en full ego. En un modo full ego. Es decir, yo quiero que gane mi equipo. Usted no está alabando a ningún Dios allí. Pero, usted no está viendo el partido, de fútbol para hacerle un favor a Dios o en el nombre de Dios. Usted simplemente lo está haciendo por placer. Y el asunto es que la persona se pregunta, no, pero no es igual con la música. Ajá, ¿por qué no es igual con la música? Porque resulta que la música no hay un contexto en la Biblia que me diga a mí, no, jugar fútbol tiene que ser juro para Dios. Obviamente eso no lo vamos en la Biblia, pero si vamos a ver lo de la música como adoración, como vehículo de adoración como vehículo de adoración, pero el problema es que nosotros sabemos que la música muchas veces no es un vehículo de adoración y nos hemos dado cuenta con el mismo ejemplo. Actualmente tenemos ejemplo de un cornista. ¿Qué hace un cornista? Sigue tocando música de Handel, una música de Mahler, puede seguir tocando Beethoven, puede seguir tocando Mozart o lo que sea. Sí. O cualquiera de los compositores modernos que existan. Entonces, no la puedo tocar porque no adora a Dios, porque todo lo que respira alaba al Señor. Entonces, si yo toco una canción y no está mencionando directamente a Dios o a Cristo o al Espíritu Santo, ya es del diablo. Ese antagonismo, es fácil caer en eso sin que usted haga una reflexión de lo que realmente implica el estado de su corazón. Vean lo que dice ahí mismo en Efesios 19, dice, cantando y hablando con su corazón al Señor. Entonces, el corazón al Señor es lo que tiene que estar en el momento de usted escuchar algo. Lo está escuchando con un corazón al Señor o lo está escuchando simplemente ¿por qué? Porque la quiere hacer o lo hace por simplemente por un placer para que los demás lo vean. Porque puede tener una motivación de placer para que los demás simplemente vean su talento y es una motivación egocéntrica. Estás leyendo, si yo estoy seguro que como vino a mi espíritu debe haber alguien que está pensando en Efesios 5:19 donde dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ese paquete del cántico espiritual. Sí, lo hemos mencionado. El asunto del cántico espiritual, porque en Efesios 5:19 dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí tiene mucho que ver uno con qué actitud. ¿Cuál es tu actitud con respecto al cántico? ¿Cuál es realmente el cántico tiene el mensaje del contenido de la canción como acción está alineado a las enseñanzas de la Escritura, porque depende del salmo que usted esté cantando.
Claro. Porque usted puede estar cantando un salmo de venganza. Entonces yo le puedo decir, bueno... Como David muchas veces lo hacía. Es que David era uno espectacular donde pedía venganza contra sus enemigos. ¿Ah? Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y en la trampa que hizo para él, en esa misma trampa caiga. O sea, que lo persigue el ángel de Jehová. O cánticos de autoflagelación. ¿Cuántos no hemos escuchado? No? Entonces, Efesios 5:19 dice, bueno, hablando entre vosotros con cánticos, con salmos espirituales. El asunto aquí de la canción por sí misma no es espiritual. Claro, eso no dice nada. Lo que le da el tinte de espiritual o no es la persona. El corazón de la persona, el con corazón, respecto al Señor. La actitud, su pensamiento, dónde está su nivel de comprensión. Porque es que hay gente que puede estar cantando, algunos saben lo que está cantando. Sí. La letra te está llevando para otro lugar en donde no estás adorando al Señor. En donde no estás alabando a Dios, no estás adorando al Espíritu Santo, no estás adorando a Jesucristo, y realmente la letra te está llevando para otro lugar. Entonces, el punto es para aquí, dónde te lleva la letra. Es para dónde te lleva la letra. El cántico espiritual es la actitud, o sea, tu condición, tu forma, tu entendimiento de lo que está ocurriendo, y si realmente está allí tu espíritu, tu corazón conectado a lo espiritual. Yo te digo una cosa, yo he visto gente llorando cantando una salsa. Claro. Yo he visto gente cantando merengue, como yo he visto gente cantando balada. Yo he visto gente llorando con una canción instrumental. Yo he visto gente cantando con una ranchera y los he visto llorando. Entonces, es la condición de la persona lo que habla del cántico espiritual. Por supuesto, el cántico espiritual, estoy diciendo de que la letra, su mensaje, tiene que estar acorde con la enseñanza de la sana doctrina de la Escritura, del contenido, del mensaje del reino, de lo que está en la Biblia. Eso es cántico espiritual. Claro, pero volvemos al punto de, ¿y si es una música clásica? Sí, correcto. Allí no hay letra. No hay un enfoque hacia nadie. No hay letra. Ahí es solamente escuchar por placer. Entonces, ¿está mal que yo escuche música por placer? Sí, no está mal. Por placer simplemente también depende del enfoque del placer que pero no vaya a pensar, nosotros estamos creyendo que usted es cristiano, ¿no? Que usted no agarra placer para otra cosa. Pero el placer, yo digo, es simplemente de admirar la estética de la música, de la composición musical. Porque es que muchos hermanos se van a flagelar por esto. Se van a flagelar por el hecho de que a lo mejor están escuchando una música instrumental o están escuchando una música que es que no tiene el corte cristiano, pero cuando usted la escucha, parece una música tal cual cristiana. Sí. ¿Por qué? Porque la música tiene mensajes que son en su fondo, tienen un mensaje que no niega la Biblia o que en cierta forma la afirma. ¿Y qué va a ocurrir? Eso cae dentro del espiritual. El hermano a mí me han dicho, ¿cómo es posible que a lo mejor escuchemos a ciertas personas que cantan si ese hermano no está diciendo nada cristiano o espiritual en su canción? Y mi pregunta inmediata es, ¿está diciendo algo en contra de la Biblia? Vamos a hacer algo, vamos a hacer un experimento. ¿Qué es la música como tal? La música es o es instrumental o no es instrumental, es cantada o no es cantada. Cuando decimos que la música que influye, una parte de la voz y otra parte de los instrumentos. Ya sabemos que lo de los instrumentos no hay forma de saberlo si es cristiana o no por los instrumentos. Descartamos eso. Si quitamos los instrumentos, ¿qué nos queda? La voz. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted se dejaría dar un consejo por su mamá si su mamá no es cristiana? ¿Sí o no? Consejo. Si el consejo, aunque si no niega la escritura, exacto, no niega los ese es mi punto. Ese es mi punto. ¿Cuántas personas te dicen a ti, por ejemplo, un padre que no es cristiano o su mamá que no es cristiana? Muchos de nosotros tuvimos, bueno, yo no, porque yo nací en un ambiente cristiano, pero la mayoría de las personas no nacen así. Pero supóngase usted que usted se convirtió al evangelio y su papá o su mamá no es cristiano. Usted diría, papá, no me des consejos porque tú no eres cristiano. ¿Cuántos consejos nuestros viejos no nos dan que son consejos sólidos? Son consejos que a lo mejor no dicen, mira, tú eres cristiano,
pero son no consejos contradicen, no contradicen la Biblia y en su fondo la afirman. Mira, en ese contexto uno pudiera decir hacia dónde está yendo el consejo. Es decir, va para el espíritu, va para su mente, va para su cuerpo, ¿para dónde va el consejo? Igualmente la música, ¿hacia dónde va esa música? ¿Va a su espíritu, va para su mente, va para su alma, va para la carne? Exacto, pero el punto mío es ¿por qué usted sataniza una canción que no habla de Cristo, ni de Padre, ni del Espíritu Santo? Porque simplemente no dice nada de esto. Pero si su papá le da un consejo, usted sí lo agarra. Cuando no dice nada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre una música que le da a usted un consejo de vida, que en el fondo no te está diciendo que es presencia del Señor ni nada de eso, pero tiene un mensaje que es, desde el punto de vista ético de la Biblia, acorde con lo que la Biblia dice? Y Yo he tenido muchos hermanos que me dicen, hermano, ¿cómo usted puede estar tranquilo con, por ejemplo, escuchar a ¿cómo que se llama el cantante este de merengue? Así que le gusta mucho a veces escucharlo. Juan Luis Guerra, Rabito. Rabito. Juan Luis Guerra tiene canciones que no son necesariamente cristianas. Pero yo le pregunto al hermano, ¿qué me está diciendo que contradiga la Biblia? Si no, porque ese es el punto, está chocando con su fe lo que está diciendo. Obviamente yo escucho Bad Bunny, obviamente choca con mi fe por todos lados. Claro. Pero mi pregunta es, ¿está chocando con mi fe, sí o no? Ahora, obviamente, yo no me la voy a pasar escuchando ese tipo de música porque no me alimenta mi fe tampoco. Pero yo no tengo por qué sentirme pecador porque a veces tenga el asunto ese de que escucho una música neutral que no necesariamente mencione algo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el punto es que de lo que usted come, usted se va a convertir. Si usted se la pasa escuchando pura música neutral, usted no está alimentando su espíritu. ¿Qué es lo ideal? ¿Y qué es lo que usted debería estar haciendo? Música que lo afirme en la palabra del Señor, en las enseñanzas, y que trate en lo posible de que en la música que escuche en su tiempo libre, obviamente, sea una canción que no contradiga sus creencias. Mira, yo estoy convencido. Y dependiendo con qué se enfoque, porque hay ¿cuántas veces no hemos escuchado canciones de nuestros hermanos cristianos que le cantan a la esposa o a su novia? Correcto. Y no la voy a escuchar porque eso está mal, porque no le estamos cantando a Dios, ya va, pero no está negando la palabra. No está negando la Biblia. Y siempre vuelvo a cantar a los cantares. Claro. O sea, yo no tengo por qué sentirme culpable porque yo escucho un cantante que no esté mencionando eso. O le canta al pueblo, le canta al hermano. O le canta al hermano. Y no está fuera de contexto de lo que es la Escritura. Yo estoy convencido de que si la persona tiene un crecimiento espiritual acorde y está basado, fundamentado en la Escritura, tiene la libertad de escuchar y escoger las músicas que vayan acorde con usted. Escoja siempre lo que vaya de acuerdo a la Biblia. Si la música fue hecha para la carne y usted ve que eso es lo que lo lleva es a hacer cosas que no son, es decir, que no son acordes, deséchelo, porque es una música que se hizo para impulsar a la gente a hacer cosas que no están bien. Y para eso es que tenemos que ir a la iglesia, para estudiar la palabra, claro, si usted para no tiene determinar qué me dice esa letra. Claro. Ahora, si usted ve que hay música que fue diseñada para llegar a su espíritu, para alimentar el espíritu, entonces, bueno, eso estaría bien. ¿Sabes qué me dijo un hermano? Ahorita para cerrar. Una vez una hermana me dijo, cristiana, pero obviamente estaba recién convertida. No, a mí no me importa lo que diga la letra, yo no le paro la letra, a mí lo que me importa es que me haga bailar. Negativo. Y yo le digo, no hay algo en tu cabeza que te está diciendo, me estoy bailando una canción que dice puras cosas malas, puras cosas feas, de entre cuatro, o sea, por favor. Sí, entonces con esto nosotros... ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que se ponía... Feliz los cuatro, no, los tres, no sé cómo lo feliz los cuatro, imagínese, y usted que se ponga a cantar que está feliz los cuatro y que te va a ampliar su cuarto. No, pero usted no le va para eso. Y usted no le va para eso, yo le voy a decir una cosa, esa música está diseñada para llegarle a la cabeza a la gente, claro. y usted va a llegar inconscientemente a hacer cosas, eso existe. Así como lo inducen, por ejemplo, a comprar una mayonesa de una marca o a comprar una mantequilla o comprar un refresco, eso existe en la música. Lo importante aquí es que
se nos acabó el tiempo. Sí. Y que usted sabe, aquí le hemos enseñado que si usted está basado en la palabra del Señor, usted, el Espíritu Santo, le va a ayudar a que usted escoja la música que vaya acorde con su crecimiento espiritual. Entonces, bueno, gracias por el tiempo. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó, nos hemos excedido en un par de minutos, unos 3 minutos, pero cualquier cosa nos conversaremos mañana en la mañana. Así es, que el Señor les bendiga.